Ok, tengo una pregunta. O sea, hemos visto 3 preguntas. Y tengo una pregunta. ¿Cómo te sientes si sabes que puedes conocer el futuro y saber lo que va a suceder en tu vida? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sentirías? Yo creo que sentirías, porque ¿a alguien le ha pasado eso, que ha sabido todo el futuro y lo que va a suceder en su vida? Hace años me acuerdo que vi la película Big Fish y me acuerdo que en un momento dado parecía de que el personaje principal sabía cómo él iba a morir. Solamente esa escena. Así que todo el resto de su vida hizo muchas aventuras y muchas cosas porque sabía cómo iba a morir. Entonces, es muy, muy interesante. ¿Por qué hablo de esto? Porque generalmente cuando nosotros hablamos de los profetas, pensamos en él. ¿En qué pensamos? Futuro, ¿no es cierto? Pero es importante entender un poco el tema de qué es un profeta, ¿ya? Y un profeta no es necesariamente una persona que ve el futuro, sino que es una persona que revela cosas ocultas. Esa es la definición más básica y más sencilla. Luego vienen algunos otros aspectos que van conformando esta idea, pero Daniel es un profeta. Había en el Antiguo Testamento profetas que eran, por decirlo de un modo, de tiempo completo. Pero también habían profetas que eran biocupacionales. David era rey y profeta. Moisés fue el líder de Israel y profeta. Daniel fue participante, ¿no es cierto?, de la corte real y también profeta, primer ministro, incluso en un reino llegó a ser. Pero habían otros profetas como Jeremías, Samuel, Elías, Eliseo, que eran profetas a tiempo completo. Entonces es interesante entender esto porque nos vamos dando cuenta de que a veces Dios usa a personas que no pensábamos que Él iba a usar. Dios toma la vida de personas que pensábamos que no eran para que sean tomadas por Dios. Entonces volvemos a la idea que Dios determina. Y cuando nos encontramos con la profecía de Daniel, es una de las profecías más importantes del Antiguo Testamento en cuanto a escatología. Y ahí viene una palabra complicada. ¿Qué es escatología? El estudio de las últimas cosas, de los últimos tiempos. Es una palabra que usamos todos los días, ¿no es cierto? Yo me levanto en la mañana y le digo a mi señora, ¿cómo estás? Escatología. Y... la verdad que es una palabra poco usada, pero escatología es eso, ¿no es cierto? Escatos ya es últimas cosas, últimos tiempos, y logía, ¿no es cierto?, es estudio de los últimos tiempos, de las últimas cosas. Ahora, toda escatología es profecía, pero no toda profecía es escatología. Hay profecías que se cumplieron en la vida del Señor Jesús, y eso ya no es escatología, eso ya pasó. ¿Te fijas? Hay otras profecías que se cumplieron en el Antiguo Testamento, cuando Dios determinó de que el pueblo iba a ir al exilio, y eso se cumplió, y eso ya pasó. ¿Te fijas? Entonces, ¿toda profecía es escatología? No. Pero toda escatología sí es profecía. Y eso es lo que Daniel, de una otra manera, aparece como una joya en el Antiguo Testamento, pero yo sé que también Dios va a hablar de manera muy clara a tu vida. ¿Por qué? Porque uno de repente cuando va a los temas de las profecías, como que uno toma así como, oh, y como que uno se vuela, y uno empieza a hablar de las últimas cosas, a entender la historia, etc. Y como que después uno aterriza en la realidad. Y es como que uno vuelve, y como que, ya, y como que cierra eso, y es como que uno vio una película, y uno vuelve a su vida real. Pero lo que Dios acá revela, determina lo que nosotros estamos viviendo hoy día. ¿Por qué? Porque Dios soberanamente determina. Que no se nos olvide eso. Y por eso aparece en el díptico y en muchas partes una gran D, para que no se olvide. Daniel, Dios determina. ¿Ya? De ahí viene la D. Dios determina. Ok. Dios, ¿qué es lo que hace? Nos revela el futuro, nos revela la historia, nos revela lo que va a pasar para que nosotros podamos tener, por un lado, esperanza y podamos tener también seguridad. Y mira lo que dice 2 de Pedro 1:19, para que también estemos en ese sentido bien claros cuando hablamos de la profecía bíblica. Porque hoy día yo sé que hay mucha discusión. Hoy el cristianismo, que las profecías, que lo que la Biblia enseña. Primero tenemos que entender que el libro que tenemos en nuestras manos, que es la Biblia, es un libro sagrado, pero es un libro fiable. Es un libro confiable. Es un libro exacto.
Es un libro que en la medida que tú vas estudiando te vas dando cuenta que es contundente, es relevante. Y vuelvo a la palabra que usé al principio. Puedes fiarte de la palabra de Dios, porque tiene exactitud. Y mira lo que dice 2 de Pedro 1:19. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. ¿Qué tenemos entonces en la Biblia? La palabra profética más segura. En la persona del Señor Jesús se cumplieron por lo menos 300 profecías. Por acá no estamos hablando de profecías ambiguas. Una señal del cielo impactará a los hombres. Puede ser eso, alguien subió una luz, 2 aviones chocaron, alguien subió un globo aerostático con una publicidad y la gente quedó impactada. No habla de ese tipo de profecías, habla de profecías exactas. Cuando lees ahí Salmo 22, escrito por David en modo profético, te das cuenta que es el Señor Jesús. Y comienza diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo mismo que el Señor exclama en la cruz del Calvario. Y así, la crucifixión, la resurrección fue profetizada en el Antiguo Testamento y fue cumplida en la persona del Señor Jesús. Tenemos la palabra profética más segura. La Biblia tiene 4 columnas de una otra manera. Enseñanzas morales, sí. Historia, sí. Profecía y cumplimiento de profecías. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tú pones la Biblia frente a otros libros religiosos o filosóficos, o como quieras llamarle, te encuentras a veces con enseñanzas morales, pero no te encuentras con historia. Rara vez te encuentras con profecía y cumplimiento de profecía. Por eso Pedro escribe de forma muy abierta y muy llana. Así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como una lámpara que brilla en el lugar oscuro. Y eso es lo que quiere hacer Daniel. Quiere brillar en nuestras vidas para enseñarnos las cosas de los últimos tiempos, las últimas cosas. Así que pongamos atención, y yo sé que Dios también va a hablar a nuestras vidas, de tal manera que podamos ser instruidos por la palabra de Dios. Ok, hay 3 deportaciones. En el momento en que Daniel vive se produce de 3 maneras. Una es en el año 606-605, en el tiempo de Daniel. 606-605, Daniel es sacado de Judá y es llevado a Babilonia. Luego, en el 597, ya ahí está con Ezequiel, que también se produce la segunda deportación. Y luego, en el año 586, y grábate bien esa fecha, más que tu cumpleaños. No, pero graba bien esta fecha, porque fíjate, Nabucodonosor destruye la ciudad de Jerusalén. Y es en el 586 donde comienza el periodo de tiempo llamado el tiempo de los gentiles. Y que al día de hoy seguimos viviendo. Entonces, ¿pero qué es eso del tiempo de los gentiles? Nunca había escuchado eso. Bueno, el tiempo de los gentiles es el momento en donde Dios determina que los gobiernos de los gentiles van a tomar un protagonismo dentro de la historia humana. Y ahí nos vamos a encontrar después con 4 grandes reinos, 4 grandes imperios, y que al día de hoy todavía están vigentes. Entonces, desde Babilonia, después Imperio Medo-Persa, Grecia, Imperio Romano, vamos a entender que ese tiempo de los gentiles todavía está vigente. Y el Señor Jesús en Lucas 23 lo dice, habla nuevamente del tiempo de los gentiles. Pero va a llegar un momento en que Dios va a decir, punto final. Y ese momento viene antes del momento en donde el Señor Jesús viene a reinar. Y ahí comienza el milenio, donde Jesús reina como Rey justo y poderoso. ¿Estás esperando ese momento, no? Yo con ansias. Señor, sácanos los impuestos de encima. Y la verdad que, y mira, y esto es lo mejor, Jesús como Rey justo va a reinar sabiendo quién eres tú y qué soy yo. Porque hoy día cuando tú vas a pedir audiencia con un alcalde, con un presidente, con quien sea, incluso tienes que presentarte, porque él no tiene idea de quién eres tú. Pero Jesús sabe quién eres tú. Esa es una gran diferencia. Ok, así que ahí Daniel comienza un poco contando en qué año, en el año 3 del reinado de Joacim, él es rey de Judá, ahí viene Nabucodonosor. Lo vimos la semana pasada, ¿ya? Y solamente quiero hacer hincapié en algo especial. Dice el versículo 3, entonces el rey mandó a Aspenaz,
jefe de sus oficiales, que trajera de los hijos de Israel algunos de la familia real y de los nobles. Y aquí pongamos más atención. Daniel pertenece a la familia real. Daniel es parte de la nobleza. Es importante considerar eso porque después vamos a entender varias cosas. Luego el versículo 4 dice: jóvenes en quienes no hubiera defecto alguno, de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir, y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey, y él mandó que les enseñara las escrituras y la lengua de los caldeos. Cuando habla, ¿no es cierto?, de la palabra caldeo, ya es la cultura babilónica, ¿ya? De hecho, Saddam Hussein quiso reconstruir, ¿no es cierto?, el imperio babilónico cuando él estuvo en el poder, y muchas cosas comenzó nuevamente a ponerlas en práctica, a reconstruir antiguas ruinas del imperio babilónico, antiguos signos. Y esto es interesante. El imperio babilónico era un imperio politeísta. ¿Qué significa eso? Que creían muchos dioses. Pero hoy día, en esa zona, ¿qué religión impera? Irak, ¿no es cierto? Estoy hablando de Irak. El Islam. ¿Y el Islam qué tipo de religión es? Sí, es musulmana, pero ¿es politeísta? No, es monoteísta. O sea, el Islam tuvo que luchar con las raíces del politeísmo que el imperio babilónico tenía. Y ahí es donde Mahoma establece, dice, no, Alá es el único Dios, y establece ese sistema. Entonces también hubo una lucha interna en ese lugar bastante fuerte. Acuérdate, el Islam nace el año 600, después del año 600 después de Cristo. ¿Ya? El Islam no es antes de Cristo, sino que es posterior a Cristo. Ok, y el versículo 5, y el rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey. Todos se están acordando de un video que apareció hace un tiempo atrás. Pero cuando habla de los manjares del rey, está hablando del banquete que el rey tenía. Y cuando habla de ese banquete, o sea, está hablando de que él diariamente comía de manera ostentosa. Estamos hablando de un rey. Ok, ¿qué es lo que quería el rey? Les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía, y mandó que los educaran por 3 años, al cabo de los cuales entrarían al servicio del rey. Estos estaban con Daniel: Ananías, Misael y Azarías. Esos son los nombres hebreos. Luego los encontramos como Sadrach, Mesach y Abednego, que esos fueron los nombres que le pusieron en Babilonia, ¿ya? Pero en el nombre original es Ananías, Misael y Azarías y Daniel, el profeta. Ahora, quiero llevarte a una idea y que me hizo pensar durante la semana, y que quizás sería bueno conversarlo. ¿Por qué Daniel, viniendo de la tribu de Judá, en donde estaba profetizado, de acuerdo a Génesis, que nacería el Mesías, estaba profetizado por el rey David, que vendría, ¿no es cierto?, un salvador del linaje de David? ¿Por qué Daniel, siendo de la tribu de Judá, siendo noble, siendo del pueblo escogido de Dios, por qué termina como esclavo? ¿Por qué termina en una situación en donde ya no tiene libertad y simplemente tiene que vivir en un país extranjero? La semana pasada hablábamos, Daniel fue un migrante, obligado, pero fue un migrante. Y es muy interesante la reacción que él tuvo. ¿Pero por qué tuvo que vivir eso? Daniel capítulo 9. Nos vamos a adelantar un poquito, pero... Jeremías lo profetizó muchas veces y les dijo una y otra vez al pueblo de Israel, advirtiendo. Y acá en Daniel 9, Daniel se da cuenta de esto y dice el versículo 2: en el año primero de su reinado, del reinado de Darío, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. O sea, Daniel estaba leyendo a Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Pero por qué? Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardes el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad.
hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes. Y ahí es bien interesante, los profetas siempre hablan en nombre de Dios, siendo evidentes. A nuestros príncipes, a nuestros reyes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Y ahí sigue la oración de Daniel. Pero, ¿qué es lo que dice Daniel ahí? Hemos pecado. O sea, Daniel reconoce su situación. Y aquí quiero que podamos entender un poco el contexto. Daniel es llevado, ¿no es cierto?, siendo de la familia noble, a Babilonia. Daniel es sacado en la primera deportación. Acuérdate que fueron 3 momentos. En la primera, esa fue la menos grave. Después fue un poco más terrible, y en la tercera fue lo que dije la semana pasada, cuando Nabucodonosor sitió a Jerusalén por 13 meses y lo dejó desconectado. Y fue terrible. Y ese fue el momento en donde faltó la comida, faltó el agua, faltaron todas las cosas y se produjo una situación surrealista y aberrante dentro de Jerusalén. Pero Daniel salió ahí. Piensa esto. Daniel viajando como esclavo a Babilonia. ¿Cuáles habrán sido los pensamientos de su corazón? Porque nosotros conocemos la historia desde 2019 para atrás y vemos muchas cosas y entendemos, pero Daniel no sabía lo que venía. La pregunta que hice al principio, ¿cómo sería tu vida? ¿Cómo te sientes si supieras lo que va a pasar? Daniel no sabía lo que iba a venir. Entonces, piensa en el viaje de Daniel saliendo de Jerusalén como esclavo a Babilonia, una tierra que él no conocía, una tierra de paganos, una tierra de otras religiones. Y una tierra de hombres que no creían en Dios, que estaban siendo superiores a Israel y dominándolos y haciéndolos sus esclavos. Daniel, cuando va de camino a Babilonia, en su corazón se produce entonces esta lucha. O niego a Dios, o simplemente digo, Dios, no entiendo lo que está pasando, pero confío en ti. Es la lucha que tenemos nosotros, ¿o no? Llévalo a tu vida diaria. Llega un momento en que las cosas están sucediendo de una manera tan terrible que ahí está tu corazón y muchas veces haces la pregunta, Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿por qué no respondes? ¿No crees que Daniel estaba ahí de repente entre todos los esclavos caminando hacia Jerusalén y de repente diciendo, Señor, abre el mar rojo como lo hiciste una vez con Moisés? Señor, haz que se detenga el sol y que aparezca un ejército. Abre nuestros ojos para que, así como el siervo de Eliseo vio el ejército que estaba en las montañas, nosotros también podamos verlo. Señor, haz algo. Señor. Pero por otro lado, lo que vemos de Daniel es que Daniel guardó silencio y siguió adelante. Dijo, hay cosas que no entiendo, pero Dios es fiel. ¿Puedes decir tú eso? ¿Puedo decir eso? Hay cosas que en este momento están pasando en mi vida que no entiendo, pero Dios, tú sigues siendo fiel. Quiero animarte, adora a Dios de esa manera. Ámalo en espíritu y en verdad. Adórale en espíritu y en verdad. Porque cuando tienes a Dios en ese sentido, es una relación. Veía un video la semana que me llamó mucho la atención y que habla un poco de esta relación que nosotros tenemos muchas veces con las personas. El tema es que cuando las personas son útiles para nosotros, nosotros las amamos. Oh, mis padres me proveen, me llevan de vacaciones, me pagan el colegio, me dan la colación, etc. Amo a mis padres. Y son útiles. Pero llega un momento en que mis padres se empiezan a deteriorar y ya no pueden hacer las mismas cosas que antes. Empiezan a caminar más lento. Los invito a salir y dicen, no, es que hace mucho frío. Son 19 grados nomás. No, es que no. Hoy el aire acondicionado está muy fuerte. La calefacción hoy no. Y empieza ese tema. El tema de la relación también esposo y esposa. Los esposos cuando se conocen a la edad joven, se aman. Y el joven mira a la mujer, ¿no es cierto? Y se encandila. Oh, ella es mía. Y hoy día, selfie, miren. Perdón la expresión, pero algunos sacan selfies que parecen, miren el trofeo que me encontré. Y las mujeres también hacen lo mismo. Miren al hombre que me va a proteger, que me va a cuidar. Pero empieza a pasar el tiempo y las relaciones empiezan a deteriorarse. Las energías empiezan a faltar, empieza a cambiar.
y dejamos de ser tan útiles como en un momento fuimos. La pregunta es, ¿quién me sigue amando en ese momento? Las personas que te siguen amando cuando dejas de ser útil son las personas que realmente valen en tu vida. Y eso es sumamente importante. Porque muchas veces hay gente que se acerca a nosotros porque somos útiles. Daniel no estaba cerca de Dios porque Dios era útil para él, sino porque Daniel muestra, y vamos a ver, un amor por Dios muy profundo. Y eso es importante, y quiero transmitirte eso. Y aquí quiero llevar a esta idea algo muy práctico. Daniel es llevado a Babilonia por el pecado. ¿Hay acá algo de lo que en las iglesias muchas veces se habla de que son las maldiciones generacionales? ¿Has escuchado eso? Sí. Oh, sabes que tú tienes maldición generacional. Ojo, en las iglesias a veces se empiezan a mezclar doctrinas que no son bíblicas. Y ahí tenemos que tener cuidado. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra nos enseña. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Estoy leyendo Ezequiel 18:20. La palabra dice que cada uno paga por su pecado. Mis pecados no los heredo a mis hijos. La herencia del pecado no va por mi pecar. ¿Me explico? ¿Te fijas? ¿Hay consecuencias? Sí, hay consecuencias. Pero las consecuencias no son maldiciones generacionales. ¿Ya? Y siempre que hablamos de la maldición, hablamos como de un espíritu que se pega en las familias. ¿No es cierto? Y como que vino a los padres y se pegó a los padres y se pegó a los hijos y está ahí pegado. Entonces uno dice, oh, esa familia siempre está en la misma onda y todo. Hay una maldición generacional. Pero la palabra dice que el alma que pecare, esa morirá. Cada uno es responsable de su propio pecado. Yo voy a rendir cuentas a Dios de mi pecado. Y delante de Dios yo voy a comparecer por mis acciones. La palabra es muy clara en ese sentido. Y ahora quiero ir a la parte del creyente. Hermanos, si tú eres cristiano, nacido de nuevo, y esto es sumamente importante, en Cristo tu vida cambia completamente. Y has pasado de muerte a vida. Has pasado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque Romanos 8:1 dice, no hay condenación, porque Cristo ya pagó la maldición del pecado. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Por eso, la maldición no son para los cristianos. No hay maldiciones generacionales. Romanos 5, versículos 6 al 8, vuelve también a decir algo muy importante en cuanto a eso. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿El pecado trae consecuencias a mi vida y a mi entorno? Sí, pero no es una maldición que voy a heredar o que se va a pegar un espíritu de maldición. La palabra nos enseña eso. De hecho, Colosenses 2:14 dice que cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, fíjate lo que hace. Anula el acta de los decretos que había contra nosotros. Te lo voy a decir en formato moderno. Tienes tu deuda hipotecaria, te faltan 25 años para pagar tu casa, y llegas un día al banco y estás ahí con la letra y juntaste, me faltaban 100 pesos y pude pagar la letra de este mes. Y al lado una persona se para y dice, ¿cuánto falta? Ahí está. Pagada la casa, toma la deuda, la rompa y dice, la casa es suya. ¿Me entendiste? Jesús llega a la cruz del Calvario y toma la deuda de tu pecado, que es mucho más grande que una hipoteca de vivienda, ¿no es cierto? Mucho más grande que un crédito hipotecario. ¿Y qué es lo que hace Él? Lo anula, lo deja sin efecto. Entonces, ¿Cristo qué es lo que hace? Anula el acta de decretos que estaba contra nuestra, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Gloria a Dios por eso. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Eso es lo que Jesús hace. Y Efesios 1:3 dice, fíjate, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de las maldiciones generacionales, ¿no es cierto? Pero eso no es tan cierto, porque dice, los que somos cristianos, los que hemos nacido de nuevo, podemos decir, bendito sea el Señor, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo.
¿Qué es lo que hizo? ¿Qué pasó con la maldición? Que nos bendijo, y fíjate lo que dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Alaba al Señor por eso. Deja de luchar con esas cosas que de repente en la iglesia nos cuentan. Hermano, tú estás con una maldición generacional. Y uno se va, oh, sí, y todo. Cuando voy a la palabra de Dios, el Señor me muestra, y por eso lo que estaba oscuro, Dios lo ilumina. Y Dios revela la realidad. Y dice, si tú tienes a Cristo y Cristo te tiene, entonces tú eres bendito con toda bendición espiritual en los lugares celestiales por Cristo Jesús. ¡Wow! Así que saca eso, quería contarlo, ya porque algunos de repente dicen, oh, Daniel tenía una maldición generacional. No, cada uno pagará por su pecado. Daniel está recibiendo las consecuencias del pecado, pero no hay una maldición generacional. De hecho, Daniel, cuando se enfrenta a toda la nueva realidad que vive en Babilonia, él dice, bueno, Dios ha sido bueno conmigo, voy a ser fiel a Dios. Y tú dices, pero ¿cómo Dios no fue bueno si lo llevaron? Fíjate, en el tiempo de niños vimos una palabra muy importante. ¿Te acuerdas que decía ahí una que tenía R en la segunda letra? No. Dios le dio a Daniel delante del jefe de los eunucos gracia. Dios le dio gracia. Y quiero que pongas esto en forma muy práctica. ¿Por qué? Porque Dios se enoja con Israel y les dice, ustedes van a recibir un castigo por haber abandonado mi ley y haber abandonado mis mandamientos. ¿Dios cumple? Sí. ¿Y Dios los manda a Babilonia? Sí. ¿Pero Dios los deja solo en Babilonia? No. Cuida a Daniel, cuida a Zorobabel, cuida a Esther, y cuida a Esdras, cuida a Nehemías, y cuida a todos los que después retornan. Dios es fiel. Él cumple el castigo y Él muestra la consecuencia del pecado, pero Él sigue siendo amoroso. ¿Cómo actuamos nosotros? Pongámonos perdón la expresión, pero en el caso de Dios. Oye, ustedes pecaron, no guardaron mis mandamientos. Púdranse en Babilonia y me olvido de ustedes. Y lo único que me metería es al Facebook de Nabucodonosor para ver cómo están siendo torturados ellos, ¿no es cierto? Oh, se lo merecen, qué bueno. ¿Actuamos así o no? Que a la persona que nos hirió, la herimos y nos vengamos, y cuando está mal, queremos que esté peor. Pero Dios no actúa así. Dios a Daniel lo vuelve a considerar y le vuelve a dar gracia en medio de todo su tiempo de deportación. Ok, la petición de Daniel. Y el jefe de los oficiales le puso por nombre a Daniel Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Asaías, Abednego. Estoy leyendo versículo 7. Versículo 8. Y se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares, con la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Comentamos recién eso en los grupos. ¿Cómo puedo llevar eso a la práctica hoy día? Hay cosas que yo sé que el mundo practica que están derechamente en contra de Dios. Y ¿sabes qué? Aquí pasa algo muy interesante. De una otra manera siento que Daniel lo que hace acá es decir, Dios, yo sé que lo que comen ellos puede ser rico, puede ser sabroso, puede ser algo muy interesante, pero quiero seguir siendo fiel a ti. Ponlo en práctica en tu vida. ¿Cuántas cosas te ofrece el mundo? ¿Cuántas cosas te ofrecen tus amistades sin Jesús? Y te ofrecen y dicen, oye, mira, acá hay una buena oportunidad. Y tú estás ahí, oh, tomo, no tomo. Si soy fiel a Dios, digo, ¿sabes qué? Prefiero no contaminarme con eso, porque finalmente voy a ser yo el que voy a salir afectado. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Cuántas veces ahí, ¿no es cierto?, en una fiesta conoces a alguien y tú dices, hoy, noche y vamos con todo y mañana nadie se acuerda? ¿Pero qué trae eso? Consecuencias. ¿Y qué trae eso? Que tú no eres fiel y que tú no eres consecuente. Y eso es lo que Dios quiere, que seamos fieles y consecuentes con nuestro quehacer. Y alguno te aparece, oye, la vida es solo una, disfrútala. Sí, la eternidad también es solo una. Y lo que tú vives ahora determina tu eternidad. Entonces eso también es importante. Daniel lo sabía claramente. Y por eso, algo muy sencillo, porque uno puede decir, oye, pero que tiene el tema de la comida. Hay cosas que son pequeñas, pero eso demuestra tu amor por Dios. ¿Qué cosas están demostrando en tu vida el amor por Dios? ¿A qué cosas le estás diciendo no por amor a Dios? Eso es lo que Dios también quiere de una otra manera hablar a nuestro corazón. Y el jefe de los oficiales, leo el versículo 10, dijo Daniel, temo a mi señor el rey, me estás poniendo en aprietos, porque él ha asignado vuestra comida y vuestra bebida. ¿Por qué
ha de ver vuestros rostros más macilentos, ¿no es cierto?, más deteriorados que los demás jóvenes de vuestra edad. Así pondrías en peligro mi cabeza ante el rey. Pero Daniel dijo al mayordomo de quien el jefe de los oficiales había nombrado sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que pongas a prueba a tus siervos por 10 días y que nos des legumbres para comer y agua para beber, y que compare después nuestra apariencia en tu presencia con la apariencia de los jóvenes que comen los manjares del rey, y haz con tus siervos según lo que veas. Los escuchó pues en esto y los puso a prueba por 10 días. Y ahí están, en una prueba, comiendo legumbres, poroto, garbanzo, porotos con riendas, lentejas, arvejas, porotos granados, etc. Entonces, piensa esto, Daniel se enfrenta a eso y Daniel tenía la posibilidad de empezar a verse diferente. Ahora muchos decían, no, pero es que Daniel sabía que las legumbres tenían proteínas, y las proteínas de las legumbres también son buenas. No lo sabemos. Oye, Salomón fue alguien que dejó mucha sabiduría en Israel, lo sabemos. En ese tiempo había mucho conocimiento, pero Daniel en ese sentido fue más prudente. Y hay un punto más importante. Daniel de una otra manera dijo, yo sé la procedencia de la comida del rey y sé todo lo que espiritualmente significa eso, y yo quiero marcar la diferencia. No se trata solamente de un truto de pollo y de un buen lomo liso, ¿no es cierto?, sino que estamos hablando de otra cosa. Ya, no, al tiro empieza con el tema de comida. Ya. Así que Daniel lo que hace es poner la línea, poner el límite. Hermanos, ahí está el punto. ¿Estoy poniendo límites en mi vida? Entonces, cuando uno habla de esto, yo sé que es fuerte porque uno dice, pero es que yo no quiero vivir una vida de límites, una vida en donde yo esté, no, que no, que no, que no. Cuando yo pongo límites, lo que hago es diferenciar aquellas cosas que me hacen daño y las cosas que sí me benefician. Ese es el tema de los límites. El tema de los límites no es limitarme y vivir una vida de angustia. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. No. Escudriñarlo todo, retener lo bueno. ¿Soy libre en Cristo Jesús? Soy libre en Cristo Jesús. Pero tengo sabiduría y discernimiento para saber qué cosas sí me convienen y qué cosas no me convienen. Y ese es el punto de la libertad. Porque si no, hablamos de libertinaje. Y libertinaje es que puedo hacer lo que se me dé la gana. Pero después las consecuencias. Y ahí aparecen, ¿no es cierto?, los hijos pródigos. Papá, se me acabó la plata. Y hace como 3 días que duermo en la plaza. Y empiezan otros problemas. Aparece, ¿no es cierto?, la persona, no, yo vivo mi vida a mi manera y me antojo. Y en un momento dado después llega y aparece ahí el resultado del examen. Usted es portador, VIH. ¿Pero y por qué? Y ahí vamos rompiendo límites y nos da lo mismo. ¿Te fijas? Y ese es el punto. Cuando Dios nos da límites es porque Dios sabe que las consecuencias son tan terribles que lo único que van a hacer es hundirnos. Ok, vemos entonces un nuevo comienzo para Daniel, pero Daniel sigue siendo fiel a Dios. Daniel hace una petición muy importante. Y mira la última parte, versículo 15. Al cabo de los 10 días, su aspecto parecía mejor y estaban más rollizos. Usa la palabra de la de las Américas. Ya dice en la Reina Valera, dice robustos. En la Biblia de las Américas dice rollizos. Bueno, dice, estaban más robustos que todos los demás jóvenes que habían estado comiendo los manjares del rey. Así que el mayordomo siguió suprimiendo los manjares y el vino que debían beber y les daba legumbres. ¿Sabes qué? Aquí hay una aplicación práctica. Eso pasó. Y es una realidad. Es literal lo que sucedió acá. Daniel se veía mucho más hermoso, más bonito, más rebosante, ¿no es cierto? Y los otros estaban un poco más deteriorados. Ahora, ¿cuál es el punto? ¿Con qué te estás alimentando tú? Cuando yo me alimento de la palabra de Dios, mi rostro se alegra. Porque el gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Y cuántas veces estás lidiando con cosas que te superan y tú dices, Dios, ¿qué hago?
Abre la Biblia. Señor, por favor, revélate a mí. Abre tu Biblia. Señor, necesito una palabra de dirección tuya. Dámela, por favor, en el nombre de Jesús. Abre tu Biblia. Abre tu Biblia. Y el Señor va a hablar a tu corazón y de repente va, Señor, entendí. ¡Guau! Y vas a salir y todo. Oye, ¿qué pasó? ¿Fuiste al psicólogo? No. Fui a la palabra de Dios, la fuente de toda bendición. Cuando Jesús dice que la palabra de Dios brotará en nuestro corazón como fuente de agua de vida eterna. Y ese es el punto. ¿Te fijas? ¿Qué es lo que hicieron ellos? Comieron legumbres. Y muchas veces pasa que la Biblia se ve como legumbres. Seamos sinceros. Un buen asadito con la ensalada, ¿no es cierto? Humeando para el 18. O al lado, el plato de lenteja. Elija. O sea, uno mira y uno se recuerda ahí, ¿no es cierto? Los trocitos de sal de mar, el chimichurri arriba dándole sabor, la carne sellada, y uno la parte y sale el juguito. ¡Oh! Pero hermanos, es así. El mundo muchas veces nos ofrece cosas que a nosotros nos deleitan y parecen que a los ojos son agradables. El punto está con qué te estás alimentando. Porque esto que parece sencillo va a revitalizar tu alma. Cuando lees el Salmo 119 te das cuenta una y otra vez cómo la palabra de Dios vivifica tu alma. ¿Y qué es lo que dice ahí también en el versículo, no me acuerdo si es 35 o algo así? Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios a veces parece sencilla. Sí, se ve sencilla, pero empiezas a probarla y te das cuenta que es poderosísima. Así que está clarísimo. Versículo 17. A estos 4 jóvenes Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Por eso hay que comer legumbres. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. No, aquí muestra el poder de Dios. Dios actuando, sí, en los límites, pero fíjate, ¿qué es lo que hace Dios? Dios le da gracia y levanta a Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel consideró a Dios. Cuando Daniel puso el límite en cuanto a la comida, él dijo, no, Dios primero. Y Dios honra a los que le honran. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Ahí lo dice. Dios honra a los que le honran. Ahí lo tienes. Honra a Dios. ¿Y Dios qué va a hacer contigo? Te va a honrar. ¿Cómo es ser honrado por Dios? Bueno, descúbrelo. Honra a Dios. Y te vas a dar cuenta que Dios te va a honrar. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Ok, sigamos con Daniel. Dice el versículo 18. Al cabo de los días que el rey había fijado para que fueran presentados, el jefe de los oficiales los trajo ante Nabucodonosor. Ahora no solamente ante el jefe, sino ante Nabucodonosor. Y fíjate, el rey habló con ellos, y de entre todos ellos no se halló ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Entraron pues al servicio del rey. ¿Cuántos años habían pasado? 3 años. ¿Y cómo estaban ellos? Completamente capacitados. Versículo 20. Y en todo asunto de sabiduría y conocimiento que el rey les consultó, los encontró 10 veces superiores a todos los magos y encantadores que había en todo su reino. Daniel estuvo allí hasta el año 1 del rey Ciro. Wow. Dios honra a los que le honran. Cuando tú pones a Dios en primer lugar, cuando Jesús es preeminente en tu vida, Dios se va a encargar de ti y va a llevar tu vida de gloria en gloria. Tú de repente vas a mirar y vas a decir, Dios, ¿cómo llegué acá? Y el Señor al lado tuyo, tranquilo, yo estoy contigo. Eso es lo que Jesús quiere para nuestras vidas. Y esa es la vida abundante que prometió Él. La verdad que Daniel, cuando se enfrenta a toda esta realidad, luego el capítulo 2 vamos a aprender otras cosas más. Daniel es llevado por Dios a poder entender cosas que los magos no pudieron entender. Pudo enfrentar situaciones que otros pensaron que lo iban a destruir. Pero Daniel no fue destruido, porque Daniel confió en Dios. Y eso es lo importante.
Daniel confió en Dios. ¿Estás confiando en Dios? ¿Por qué? La pregunta que hice al principio. A uno le encantaría saber el futuro. Señor, ¿qué va a pasar? Si tomo esta decisión, voy a estar allá todo. El punto nuestro ahora es confiar en Dios. Porque hay cosas que el día de hoy no sabemos y hay cosas que el día de hoy no podemos dominar ni controlar. Pero cuando confiamos en Dios, la palabra es clara. Dios honra a los que le honran. Dios honró a Daniel. Dios honró a David. Honró a Samuel. Dios te quiere honrar a ti. Me quiere honrar a mí. Pero ¿qué debemos hacer? Darle a Él el primer lugar en nuestras vidas. A pesar de lo que estemos pasando. Daniel es una lección maravillosa. Job también. Job es un tema de salud, un tema de familia. Pero Daniel, por favor, pongámonos en la mente de Daniel. Yo sé que hay muchos hermanos que entienden muy bien a Daniel cuando han salido de su país, han dejado sus costumbres, han dejado sus arepas, han dejado, ¿no es cierto?, sus ají de gallinas, y han dejado todas aquellas cosas, ¿no es cierto?, que tienen ese sabor y llegan acá a Chile y dicen, oh, la blanca montaña, wow, pero qué frío. Y Daniel estaba ahí, imagínatelo en Babilonia, aprendiendo otra lengua, otras costumbres, otra realidad, otra forma de hacer las cosas, mirando cómo adoran a otros dioses. Pero Daniel fue fiel, sigue siendo fiel a Dios. Honra a Dios y Dios va a hacer cosas maravillosas en tu vida. Y esto es lo que quiero que podamos entender. Cuando Daniel vive esto, él no sabía lo que iba a venir. Eso es sumamente importante. De hecho, en una profecía más adelante nos vamos a dar cuenta, Daniel no entendió la profecía y miró, y la persona que estaba al lado le dijo, no es para ti, no te preocupes. Gracias. Quedé más confundido. Pero Daniel no entendió. Hay muchas cosas en tu vida que no vas a entender ahora. Pero sigas confiando en Dios y va a llegar un momento en que vas a mirar para atrás y vas a decir, Dios, ahí está. Para darte un ejemplo pequeño, muchas veces cuando vas en el valle hay muchas cosas que no alcanzas a contemplar ni a disfrutar. Pero cuando subes por fin a la cumbre y miras para atrás el valle que dejaste y contemplas la hermosura de esa vista, dices, ahora entiendo. Dios quiere llevarte a lugares más altos. Dios quiere llevarte a ese lugar que Él tiene preparado para aquellos que le aman. Esa es la vida abundante que el Señor prometió. Era un pequeño restaurante, uno de esos que se llaman de comida rápida. Y un hombre de 38 años de edad entró a comer un sándwich de pavo. Comió bien, pero luego, además de no pagar, asaltó al cajero y le sacó $8. El plan le salió muy bien a Guillermo Molina. Siguió haciendo lo mismo por 3 meses. Comidas suaves. Lo hacía rápidamente, luego asaltaba al cajero, extrayendo el dinero que había en la caja y se iba de lo más campante. Cuando lo arrestaron, el juez lo condenó a 25 años de prisión. 1 año por cada comida rápida que consumió y no pagó. De ahí en adelante, durante 25 años consecutivos, tendría comida, si no buena y abundante, por lo menos gratis. Comida de cárcel. Pero ¿cuántas personas hay que comen cosas que parecen ser agradables sin saber que se están indigestando? Eso es lo que Daniel estaba haciendo. A veces tú piensas que dices, la hago de oro. Hago esto, acá, y todo. Pero finalmente va a llegar un momento dado en que te van a pasar la cuenta. A este hombre, Guillermo Molina, le dieron 25 años y me dio risa el juez. 1 año por cada comida rápida que se había comido sin pagar. El punto está en que el pecado es mucho más terrible que eso. Porque cuando yo no arreglo mis cuentas con Dios, la eternidad sin Cristo ya es una realidad. No van a llegar a condenarme porque ya estás condenado. ¿Qué es lo que quiere hacer Cristo? Que dejes de comer la comida que te hace mal y como Daniel digas, ¿sabes qué? Quiero otra comida. La comida que Cristo me da. Porque Jesús es el pan de vida. Y el que va a hacer, va a limpiar tu corazón, va a limpiar tu pecado y como leímos recién, va a tomar esa acta de pecado que estaba contra tuyo y la va a anular y te va a hacer una nueva persona. Y te va a decir, contra ti ya no hay nadie que pueda decir nada, porque yo te perdoné. Cuando morí en la cruz del Calvario, fui sepultado y el 3er día resucité, lo hice para que tú tengas vida eterna y no haya pecado en contra tuya. Daniel no entendió eso en el momento porque veía al Mesías que iba a venir, pero nosotros hoy día vemos al Mesías que ya vino, Cristo Jesús. Es el Salvador que tú y yo necesitamos y es el Salvador que salvó a Daniel
de todo lo que él vivió en ese momento. Y él fue fiel. ¿Estás dispuesto a confiar en Cristo? Este es tu momento. Este es tu momento. Y deja de prometer cosas, sino que di, Señor, ¿sabes qué? No sé cómo hacerlo. Me rindo a ti. Y el Señor, ¿qué va a hacer? Va a tomar tu vida y la va a transformar. Daniel no empezó a alegar, Señor, sácame de acá. Ustedes son unos injustos. Vamos a los derechos humanos. No, él dijo, Señor, tú sabes por qué haces esto. Confío en ti. No entiendo, pero confío. Ahora no veo, pero confío. ¿Eres capaz de eso? Descansa en Cristo, cree en Él, confía en Él y Él va a hacer cosas maravillosas en tu vida. Señor, tu palabra es grandiosa. Señor, ayúdanos a ser como Daniel, que rechazó esa comida, pero fue decirte a ti que quería seguir siendo fiel. Señor, ayúdanos a poder aprender de esto y tomarlo en nuestra vida. Ayúdanos a tener la misma actitud que tuvo Daniel, de poner límites y saber que los límites no son nuestra opresión, sino que los límites nos ayudan a no llegar a una catástrofe en nuestra vida, a no llegar a un momento en donde ya finalmente lo único que queremos incluso a veces es quitarnos la vida, porque no sabemos qué más que hacer con nosotros mismos. Señor, llegan situaciones en que terminamos odiándonos a nosotros mismos, a pesar de que tú nos sigues amando como nadie lo ha hecho. Oh Señor, háblanos claro y fuerte. Ayúdanos a entender nuestra realidad y ayúdanos a saber que solamente en Jesús tenemos verdadera libertad. Y no se trata de conocer el futuro, no se trata de conocer lo que va a pasar el día de mañana, se trata de confiar en ti. Porque tú eres el Dios que determina. Tú eres el Dios que está en control de las cosas. Ayúdanos a descansar y confiar en ti. Oh bendito Dios, dejamos esta enseñanza para que en nuestros corazones haga una transformación profunda y que tu palabra sea la que realmente nos guíe nuestras vidas, Señor. Y cuando vuelvas a decirnos que abramos nuestra Biblia, Señor, ayúdanos a abrir nuestras Biblias para saber lo que tú piensas, lo que tú quieres. Oh Señor, pide una bendición para cada uno de los que estamos acá, Señor. Derrama tu gracia, Señor. Derrama de tu poder, Señor, y que tu palabra en nuestras vidas sea la luz que alumbre nuestros pasos en esta semana que viene. Bendito seas por siempre. Todo lo pedimos en el precioso y amado nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.